Bueno, chicos, empezamos ahora sí con uno de los temas más bonitos de respuesta en frecuencia, porque es donde uno empieza a comprender más a fondo cómo interpretar hojas de datos, ¿verdad? Estuve hablando de un tema de computación temprano, entonces tengo ahí esa palabra pegada. Hojas de datos de dispositivos donde nosotros tengamos a disposición este tipo de diagramas en las hojitas de datos que vienen normalmente al final de la hoja de datos, dependiendo del fabricante. ¿Qué es un diagrama de Bode? Pues al final de cuentas es una representación gráfica del comportamiento que tiene un dispositivo a distintas frecuencias, es decir, su respuesta en frecuencia. Entonces, este diagrama de Bode normalmente lo vamos a encontrar en una escala semilogarítmica. ¿Verdad? El papel ese en el que se dibuja esto cuando uno está empezando a conocer. Claramente, chicos y chicas, este tipo de cosas, cuando ya es un circuito más complejo, pues se utilizará alguna herramienta, ¿verdad?, computacional para su gráfica de análisis de Bode, pero normalmente nosotros necesitamos entender cómo se llega a eso, ¿verdad? Como ingenieros debemos ser capaces de hacerlo en un diagrama de Bode también a partir de la función de transferencia. Bode, ¿verdad? Transformado en el papel sería un papel logarítmico, semilogarítmico. Eso quiere decir que uno de los ejes, tal y como ya lo conversamos en el tema preliminar a es que tendremos frecuencia en una escala logarítmica y tendremos magnitud y fase en una escala lineal o a escala, ¿verdad? Que es lo que llamamos nosotros. A escala, que es la escala literalmente lineal que normalmente usamos para muchas cosas. Entonces, lo que es magnitud y fase estarán lineales y lo que es frecuencia angular, que sería W, estará en escala logarítmica. En conjunto se les llama diagrama semilogarítmico, ¿verdad? Graficado en un papel semilogarítmico, que es el que le estoy diciendo a ustedes que bajen de mi website. Déjenme ver si luego por ahí vi que un chico puso en el chat que no podía, no le abría. El que he visto que genera problemas es Chrome, pero si lo hacen con Firefox o con Brave, que es uno de los mejores, desde mi perspectiva, uno de los mejores browsers que existen. Brave es bastante potente. Acá no lo tengo instalado en mi máquina, pero lo haré próximamente. Lo tengo a nivel de celular, a nivel de móvil. Ok, entonces vean que esta sería la paginilla que ya hemos visto un par de veces. Se meten a Teachings, aquí se da, y estos dos diagramitas son los que ocupamos para el día de hoy. Véanlo acá, vean qué bonito. Aquí tenemos ganancia, fase. Y vean que esta es literalmente una escala lineal aquí de forma vertical. De forma vertical tenemos ganancia, que es magnitud, ¿verdad? Ganancia también, ahí no puedo escribir sobre eso porque es una imagen, pero ahorita lo hacemos ahí en Journal. En Journal. Aquí tenemos H de omega, ¿verdad? Metido en valor absoluto, y acá tenemos la fase. En el eje horizontal tendremos décadas. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, que es tomar la frecuencia y multiplicarla por 10, ¿verdad? Si aquí yo, digamos, tengo 10 a la menos 1, pues entonces esto será 1/10, ¿verdad? Y de este otro lado tengo 10 a la 0, que es un 1. Entonces, cada rayita de esta significa por ejemplo, si aquí tengo 1, aquí tendré -punto 1, -punto 2, -punto 3, etcétera, ¿verdad? Y para este lado tendré, si aquí tengo 1, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 10 a la 1, que es 10. ¿Ok? Pero ojo, de 10 ya nosotros multiplicamos por 10. ¿Verdad? Entonces, al final de esta cosa tendré 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Entonces, entre 10 y 100 tendré 20, 30, 40, 50, 60, etcétera. ¿Me comprendieron eso, chicos? Sí, ¿Ok? Entonces, vean qué chiva, porque esto lo que hace es que nos permite tener a gran escala, ¿verdad? Una compresión de cambios bruscos y por decirlo así, un highlight de pequeños cambios. Entonces, yo aquí puedo analizar desde valores muy pequeños, ¿verdad? 1/10 hasta valores de 100 radianes por segundo. Ok, entonces, 1/10
100, que sería 10 por 10. De cada década, o sea, cuando yo cambio de década, lo que estoy haciendo es multiplicando por 10. Aquí yo terminé con 1, lo multiplico por 10, termino con 10, lo multiplico por 10, termino con 100, lo multiplico por 10, terminaré con 1000. ¿Ok? Esto yo lo puedo trasladar a conveniencia. Si, por ejemplo, dicen, ay, no, pero es que el profe está pidiendo que grafiquemos de 100 a 1000 y ahí lo que me están dando es punto uno, pues agarro, le paso el pilot de aquí y le digo, no, yo estoy tomando que esto es, por ejemplo, 1, aquí tengo 10, aquí tengo 100 y aquí tengo 1000. O sea, yo lo puedo cambiar si quiero. Okay. No, hay otras hojitas que ni siquiera traen estos números y uno le pone los números que quiera para acomodarlo de acuerdo a lo que ocupa. Aquí yo no tengo problema en que ustedes agarren, tachen y digan, no, esto es 1, aquí esto es 10 y así. Lo desplazan a conveniencia. Les puse dos grafiquitos para que no tengan que cambiar toda la escala, ¿verdad? Que además de que ya hay que cambiar en algunas ocasiones la escala horizontal, pues van a tener que cambiar la vertical, ¿no? Entonces les puse dos hojitas. Ay, perdón, eso es otro proyecto. Entonces esta es la que les va a permitir graficar desde menos 120 decibeles a 20 decibeles. Y por acá, esta otra les va a permitir graficar desde menos 80 decibeles hasta 60 decibeles. ¿Ok? Normalmente correspondiente a estas fases. Pero igual, si la fase no les calza, pueden modificarlo manualmente. Me dicen, no, esto no es 90, para mí esto va a ser 180, pero claramente no van a poner 180 aquí y 500 en ¿verdad? Sino que le ponen, digamos, conservando lo que es, por ejemplo, la proporcionalidad. Vean que cada división debe significar la misma cantidad. O sea, cada división aquí son 20 decibeles, cada división en este caso son 90 grados, ¿ok? Si ustedes deciden cambiarlo a 45 grados, entonces cada división será 45 grados. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, gracias. Vamos de nuevo entonces a la parte donde veníamos. Entonces tendremos magnitud como representación logarítmica en decibeles y fase claramente, ¿verdad? Como representación logarítmica en grados. ¿Ok? Esta otra que yo les mostraba ahí, la de fase, déjenme ver si todavía está ahí. Esto es en grados, esto es en decibeles, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en resumidas cuentas, lo que voy a tener es algo así, que es lo que ya les mostré en el papel. En uno para magnitud, que sería el valor absoluto de h de omega, y otro para fase, que sería en grados, si estás en decibeles. La escala horizontal siempre corresponderá a la frecuencia que está en radianes por segundo. Eso falta por acá. Está en radianes por segundo. ¿Ok? Bien. En BODE, H de omega tiene que estar en forma canónica o estándar, ¿verdad? Para poder nosotros graficar. Em, Hablamos la clase anterior de que hay 7 posibles términos para graficar y también hablamos de que para poder graficar hay que graficarlos todos por separado y al final hago una resultante que es una suma punto a punto en un barrido en frecuencia. ¿Ok? Bueno, hasta acá, chicos, ¿tenemos alguna pregunta? Porque ahora vamos a entrar a interpretar cada uno de los términos. Ya nosotros sabemos cuáles son los 7 términos. Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo se pone esa cosa en el diagrama de Bode, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer rápidamente antes de hacer nuestro primer diagrama. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Empecemos por el más sencillo. Un término constante K. Y por acá creo que fue César el que preguntó, ¿pero qué es? ¿K' o K? Esta K es la K final, ¿ok? La K cuando H de S está en mínimos términos. ¿Ok? Si yo utilicé una K primera para indicarles que matemáticamente esa cosa seguía hasta que estuviéramos en mínimos términos, ¿verdad? Pero al final es la K final, la K que obtenemos después de reducir todo. ¿Ok? Para interpretar esto, nosotros siempre tenemos que buscar dos cosas. ¿Cómo interpretarlo en ganancia? ¿Verdad? Que esto es literalmente, voy a ser un poco insistente, a h de omega.
y cómo interpretarlo en fase. ¿Ok? Que esto es teta, o bueno, ahí usé phi, me parece, sí, ahí usé phi, pero no importa. Esto es entonces el phi de el h de omega. ¿Ok? Entonces, como son dos gráficos, tengo que ver qué pasa, por ejemplo, con un término k en ambos gráficos. ¿De acuerdo? Si mi k es positivo, que es lo que quise representar acá, si mi k es positivo, entonces yo voy a obtener esta ecuación de magnitud. Ojo, en algunos casos se les pedirá la ecuación de magnitud, no solo grafíquelo. Mucha gente tiende a graficar directo porque ya sabe cómo queda y no tira la ecuación. A veces yo prefiero tirar la ecuación. Okay. La ecuación para una K solita es AH de omega 20. Este 20 viene de lo que ya les expliqué. Nosotros tenemos tensiones o corrientes. Logaritmo de K. Esto me va a dar una constante que va a estar en decibeles. Como es una constante, se grafica como una línea recta en el diagrama de Bohr. ¿Okay? Montada en el valor de decibeles que esa constante me dé. ¿Okay? Si por ejemplo esto es 20, es 20 logaritmo de 20 y lo que eso me dé en decibeles. Si la constante es positiva, va a tener una fase de 0 grados, es decir, al otro gráfico me va a agregar 0 grados, es decir, una raya en el puro origen hasta el final de los tiempos en 0 grados. O sea, no me aporta grados. ¿Qué pasa si la K es negativa? ¿Okay? Si la K es negativa, no cambia el valor absoluto, es el mismo. O sea, yo nada más llego, pongo aquí 20 logaritmo de K, y eso me lo da, ¿verdad? Pero la fase, y aquí es donde muchos se confunden, es que si es negativo, ¿verdad? Entonces lo que cambia es la fase. ¿Ok? Recuerden que un menos lo que hace es darme vuelta a una señal. ¿Ok? Entonces si por ejemplo, por poner de alguna forma, esto no corresponde a la constante, pero si yo vengo aquí con un seno y yo lo ingreso a un circuito que lo que hace es que a la salida me da negativa, pues entonces esta señal lo que va a pasar es que se va a dar vuelta, se va a invertir. Y eso se representa con más o menos 180 grados. O le sumo 180 o le resto 180 para quedar en el mismo lado. ¿Okay? Es este dibujito de acá. ¿Okay? Entonces yo con un negativo, pues 180 quedó aquí, ¿verdad? O acá. Entonces, aquí sería más 180 grados menos 180 grados, queda en el mismo punto. Bien, ¿estamos claros con las constantes? ¿Ok? ¿Qué sigue? En orden de prioridad. Recuerden que existen, bueno, claramente podemos tener ceros, que son los ceros del polinomio de arriba, y tenemos polos, que son los ceros del polinomio de abajo, ¿okay? Del denominador del HDS. El término que sigue en orden de dificultad es ya sea un cero solito en el origen o un polo solito en el origen, normalmente interpretado como un integrador. ¿Ok? Un integrador se deshace del error de estado estacionario, tema para los cursos. ¿Ok? Polo o cero en el origen. Esto que está aquí. Polo o cero en el origen. Entonces, ¿cómo se interpreta un cero en el origen? Como J omega. ¿Cómo se interpreta un polo en el origen? Como 1 sobre J omega. Si nos devolvemos a los apuntes que finalizamos el día de hoy, de la clase anterior, aquí tenemos ese caso. ¿Lo ven? Vean que este caso, a pesar de que yo lo saqué a factor común del polinomio de abajo, pues el muchachón algebraicamente me quedó como una fracción. Al quedarme como una fracción, este bandido pasa para el lado de arriba. Entonces pasa para el lado de arriba, me quedo aquí. Eso es un cero en el origen. ¿Por qué en el origen? Porque no tiene más K o menos K. ¿Ok? En el origen. Está ubicado ahí justo donde pasa, ¿verdad? En cero, que a la postre vamos a ver que en realidad es en 1, pero ahí eso es un tema que hay que irlo viendo a escala logarítmica. ¿Ok? Devolviéndonos pues, entonces, J omega, 1 sobre J omega. Nuevamente, el polo o el cero en el origen también tienen su ecuación, ¿verdad? La cual, hasta el cansancio lo vamos a decir, tiene magnitud y tiene fase. ¿Ok? Normalmente la fase es lo más sencillo en un polo o cero simple.
Si es 0, es decir, está arriba, me agrega 90 grados. Es decir, si me voy a la gráfica de, uy, qué cosa más feilla, de, como en este caso estoy usando phi de h de omega, recuerden que en la clase pasada usé teta, es indistinto, es fácil. Ok, entonces ahí lo que voy a agregarme, si es un 0, me agrego una raya directa en 90 grados. Y si es un polo, me va a agregar una en menos 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga la resultante punto a punto, a cada punto, ya sea si era un 0, agregarle 90 grados. Por ejemplo, si las demás vienen aquí, digamos, aquí tengo que agregar esto y la resultante se va a subir 90 grados porque hay que sumarle esa constante. ¿Okay? Entonces me va a quedar la resultante como por aquí. ¿De acuerdo? Y si fuese un 0, ¿verdad? Y yo vengo con que la resultante es esta, entonces hay que restarle 90 grados. Si yo a esta cosa le resto 90 grados, pues quedará como aquí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Bien, eso es en términos de fase. Normalmente en términos de fase es un poquillo no sé, a veces es más fácil, a veces es más difícil, porque en magnitud nosotros hacemos todo década a década. En fase hay que fijarse en la década anterior y en la década posterior. Eso ahorita lo vemos. Bueno, volviendo al asunto, ¿qué pasa ahora en términos de magnitud? ¿Okay? Si nosotros analizamos esto como un número complejo, ¿qué es? Es un número complejo ubicado en cero. Por lo tanto, la magnitud de esta cosa es esto, ¿verdad? Es raíz de omega al cuadrado. Queda omega. ¿Ok? Porque recuerden que aquí lo que estamos viendo es la parte imaginaria de ese número complejo. Es como si tuviera 0 más j omega. Entonces, a la hora de sacarle magnitud a esta cosa, ¿verdad? H de omega es igual a la raíz de 0 al cuadrado más omega al cuadrado, me queda omega. ¿Ok? Esa es la magnitud. Y está arriba. Si está arriba, pues entonces será. Recuerden ustedes, chicos y chicas, que el logaritmo de esta cosa da el logaritmo de esto en 0, ¿verdad? Logaritmo de 0, ¿cuánto es? No existe, profe. Bueno, da un valor, ¿verdad? ¿Cuánto es ese valor? 1. Ok. Infinito. Si ustedes hacen 20 logaritmo de 0, ¿cuánto les da? 20 logaritmo base 10 de 0, ¿cuánto les da? Necesito calculadora por aquí. No, no tengo. ¿Cuánto les da eso, chicos? No me da un valor, profe, Ok, sinceramente. y si hacemos 20 logaritmo de 1, A mí me daría 0. ok. Ahí es donde entra esa partecilla que les digo que hay que tener un cuidado, porque como estamos en escala logarítmica, el origen no es 0. El origen es 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero graficar esta cosa, digo, uy, en 0, no, pero es que no da. Entonces, es porque es en 1 y ahí me da 0. Entonces, ahora bien, si el origen es en 1, entonces 20 logaritmo del origen, que es 1, me da 0. Si yo lo hago una década después, ¿verdad? Una década después significa que es agarrar ese 1 y multiplicarlo por 10. ¿Ok? 20 logaritmo de 10, ¿cuánto da? 20. Ok, 20. Y si yo lo hago una década atrás, ¿verdad? Ya recuerden que, vamos a ver, voy a poner la imagen que teníamos proyectada. A ver si aún la tengo proyectada. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vean que es vacilón porque yo aquí lo que estoy viendo es 10 a la 0. Porque lo que está arriba es realmente omega. ¿Ok? Si omega es 0, esto me da 10 a la 0, 1. Por eso es que el origen es 1 y no 0.
¿Estamos? Esto es 10 a la omega, 10 a la omega, 10 a la omega. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que esta cosa es 0 porque estoy en el origen, esto me da 1 en la escala logarítmica. Si yo tengo aquí 1, esto me da 10 en la escala logarítmica. Entonces, si yo con ese 0 por el origen dije, ok, en el puro origen, que en realidad es 1, es 20 logaritmo de 1, me da 0. Es decir, en ese caso estaría situado aquí, en 0 decibeles. ¿Ok? Si yo lo hago una década después, ya Andrés nos dijo, eso da 20. Entonces pasé desde, vamos a incrementar esto, pasé desde 0 decibeles aquí hasta 20 en este. ¿Me siguen ahí en ese ejemplo simple? Sí, profe. ¿Ok? Ahora sí, en lugar de irme hacia la derecha, voy a irme hacia la izquierda. ¿Cuánto da aquí? En 20, ¿ok? Por el logaritmo en base 10 de 10 a la menos 1. ¿Cuánto les da? Sería menos 20. Menos 20. ¿Ok? Entonces, si lo observamos, el comportamiento de un 0 simple, es decir, elevado a la 1, es 20, de menos 20, pasa por 0, luego llega a 20. ¿De acuerdo? Viendo la ecuación de magnitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ya yo lo analicé en 2 décadas, ya yo puedo concluir que esa cosa es una recta. ¿Ok? Una recta con pendiente de cuánto? Cada década. Vean que de aquí yo pasé de menos 20 a 0. Perdón, de menos 20 a 0 en este punto. Y aquí de 0 pasé a 20. Entonces la pendiente es 20. ¿Ok? ¿Me entienden eso, chicos? Sí, ¿Está profe. claro eso, chicos? Sí. Bueno, eso es en el ¿Puede caso de volver a los... explicar eso que dijo? Es que Claro, claro, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Resulta que a pura calculadora, Andrés nos ayudó y dijo, bueno, en el origen, que es cuando omega es igual a 0, pero entonces omega es este de aquí arriba, 10 a la 0 es 1. Entonces tengo que hacerle 20 logaritmo de 1, que eso me da 0. Estoy aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos a hacerlo aquí donde yo pueda rayar. Déjenme pasarme a donde yo puedo rayar. Aquí. Ok. Estoy experimentando con esto porque hice la imagen pegada. Entonces, de acuerdo a lo que calculó Andrés, ¿verdad? Esto me da aquí cuando yo hago el cálculo de 20 logaritmo de omega, que omega nos está dando 1. Esto es igual a 0 decibeles. ¿Ok? Luego Andrés se fue y hizo el cálculo para este otro punto, que es 20 logaritmo de 10. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué 10? Porque yo tomé esta y una década después la multipliqué por 10. Entonces, en este paso intermedio, si esto es 1, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cerramos en 10 aquí. Esto es un 9 y esto es 10. ¿Ok? Entonces esto es 20 logaritmo de 10. Él lo metió a la cálculo, 20 logaritmo de 10 le quedó aquí en 20 decibeles positivos. Ahora bien, nos vamos una década para atrás. Entonces él llegó e hizo un cálculo aquí de 20, ¿verdad? 20 logaritmo en base de 10 a la menos 1, ¿verdad? Y esto le dio menos 20 decibeles. Entonces, ¿qué pasa? Vean que si yo soy estricto, entonces un 0 en el origen, ¿verdad? En el origen quiere decir que pasa por el origen. En pocas palabras, es esto. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya, ¿Sí? ya le entendí mejor ese gráfico. No sé cómo que Bueno, lo entendí mejor. gráficamente es más fácil, sí. Ok, entonces, si yo quiero resumir esa cosa, puedo decir que un 0 en el origen se reduce en que de década a década es una pendiente de 20, ay, perdón, ese no era el que tenía que seleccionar, de 20 decibeles cada vez que cumplo una década.
¿Ok? En esta década subí 20 decibeles, en esta otra década también subí 20 decibeles. ¿Qué pasa cuando es un polo? Cuando es un polo es la misma cosa, solo que al revés. Este amigo va a ser así. Uy, perdón. Es con este ahora sí. Este amigo va a ser así. Si es un polo. Que ustedes se van y calculan eso, también les va a dar lo mismo. Es un polo ahí. Entonces va a dar 20 decibeles, luego va a pasar por 0 decibeles, ¿verdad? Y de último va a terminar en menos 20. Entonces, cuando es un polo, aquí esto es en el caso de ser un polo. En el caso de ser un... ¡Ey, qué pena! No, eso es en el caso de ser un cero. Disculpen. En el caso de ser un cero, son 20 decibeles por década. En el caso de ser un polo, en el origen, pues entonces tendremos una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos bien. Sí, fue. ¿Ok? Vamos a hacerle un pantallazo a esta cosa. Bien chiquitico, eso sí. Para pegárselos ahí donde está explicado lo del polos y ceros. Entonces tomamos pantallacito, esto así bien pequeño. Lo que queda mejor, es más práctico para ustedes a la hora de estudiar. Entonces vamos a ver cómo lo agrego. Eso sí, copiamos. Volvemos a donde estábamos. Campo no hay. Vamos a ver. Disculpen, voy a hacer aquí un arreglito para beneficio de nosotros. Ustedes y nosotros. A ver si en algún lado puedo acomodar esa cosa. Tal vez quepa por aquí bien chiquitico. Muy pequeñito, eso sí. Creo que es una imagen que aporta. Entonces, ahí se las dejo. ¿De acuerdo, chicos? Para que cuando estudien se acuerden de ese dibujillo. Que este día no me acuerdo qué está haciendo ahí. Ah, fue cuando expliqué una década después. Quitémoslo. Y ahora sí, está claro ahí, chicos. ¿Todo el mundo entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vean que esa es únicamente la gráfica de ganancia. ¿Por qué no estoy haciendo la de magnitud? Porque es demasiado sencillo para un polo o un cero por el origen. En ese caso, si fuese un cero en el origen, ¿verdad? ¿Qué color use aquí? Azul para los ceros. Entonces simplemente le agrega 90 grados de principio a fin. Aquí está acá. Okay, que de hecho voy a hacerlo con esta para que quede ubicado donde yo quiero. De principio a fin me agrega esto si es un cero en el origen. Cero en origen es más 90 grados. Si es un polo, que creo que use rojo, sí, utilice rojo, pues me agrega menos 90 grados de principio a fin. Ok, entonces si es un cero, pero un polo en origen, entonces es menos 90 grados de principio a fin. Estamos, chicos. Ok, Profe. vamos a hacerle. Es que ya no hay espacio ahí para pegar eso. Ese está muy fácil. Ese mejor no lo agreguemos porque va a saturar las notas de clase y la verdad es que el que es más dificilillo tal vez es ese. Ahora bien, ya finalizamos con lo que son constantes, polos y ceros en el origen. Vamos con uno que no está en el origen, sino que está situado somewhere else. ¿Ok? Ya la definición de polo y cero está más que cosechada, pero resulta que ahora ya yo no tengo esta parte en cero, sino que ahora lo tengo
cuando hablamos de un polo, de un cero simple, bueno, volvámonos a la clase anterior. Déjenme ver dónde está el archivillo, que ya se me hace bolas, tengo como 1000 archivos abiertos. Ok. Viéndolo aquí, este es un 0 ubicado en S igual 2, ¿verdad? Aquí un 0 en S igual 2, etcétera. Entonces lo que podemos ver es que no está la S solita. Entonces, al no estar la S solita, pasándolo a número complejo y expresándolo como J omega, ¿verdad? En su forma canónica estándar, cuando ya sacamos todo, nos va a quedar 1 más J omega entre Z su 1 o Z su 2, dependiendo de donde nos haya dado, ¿verdad? Aquí, entonces, ¿qué pasa? Vean que ya el número complejo tiene parte real y parte imaginaria, pero entonces eso expresado en su forma canónica estándar siempre va a quedar 1 más J omega entre Z sub 0. Ok, en otras palabras, S está ubicado en algún lado, ¿verdad? O sea, el J omega está ubicado en algún lado. Esta cosa, este número complejo, si yo quiero sacarle magnitud, ¿verdad? Pues entonces van a tener dos circunstancias. ¿Qué pasa? Estamos en el caso de ceros, ¿verdad? Que es la misma cosa en polos, solo que estará abajo. Si yo le saco magnitud a esto, sería raíz de, ok, 1 al cuadrado más J, no, perdón, más J, perdón, omega entre Z1 al cuadrado, etcétera. Resulta que para valores muy chiquititos de omega, esta cosa ni siquiera vale la pena verla, ¿verdad? Si no vale la pena verla, chicos, para efectos prácticos de graficar bode de una forma sencilla, uno se lo vuela porque en realidad interfiere muy poquito, ¿verdad? Muy, muy poquito. Cuando es muy chiquitico, interfiere muy poquito. Entonces que simplemente se queda 1 y la raíz de 1 al cuadrado pues es 1. Si yo saco, ¿qué se me dice el puntero? Si yo saco 20... Ajá. Si yo saco 20 logaritmo de 1, ya nosotros sabemos qué da eso. Da 0 decibeles. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Eso hasta que yo alcanzo la frecuencia de corte. ¿Se acuerdan qué era eso? Vean que si yo hago un barrido aquí, ¿verdad? Si yo hago un barrido en W, llegará a un punto en el que W es igual a Z1. Si esto es igual a esto, ¿ok? Entonces esta cosa me da J. Si esto me da J, entonces ya yo estoy hablando de la frecuencia de corte, ¿ok? A donde ya la cosa cambia. Ya dejé de ser 0 decibeles y empiezo a tener potencia significativa. O sea, potencia o mitad de potencia para arriba. Entonces, lo que se hace para que esto sea práctico es quitar el 1 y analizar solo esta parte, porque ya el 1 no me empieza a aportar de ahí en adelante. ¿Ok? Ya imagínense esto para valores grandísimos, ya hace uno, ni me acuerdo quién era. ¿Ok? Entonces se reduce a 20 logaritmo de W entre Z y empezando por la parte en el que son iguales. Cuando son iguales da 0, ¿verdad? Pero justo después ya esto empieza a crecer y ya ahí se va una pendiente. Si yo lo hago por décadas, va a pasar lo mismo que pasó con este amigo de acá. El de, que se me hizo el polo, el 0 en el origen. De ahí para adelante empieza a crecer a 20 decibeles por década. Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa se divide, asíntotas. Esto se divide en dos rectas asíntotas, que son la primera, una recta, ¿verdad? Ahora aquí está el grafiquito. La primera que le vamos a poner aquí color. Ay, qué mal, no tengo más colores. Bueno, no importa, le vamos a poner un número. Esta primera corresponde a esta de aquí, la primera recta, porque estoy reduciendo. ¿Por qué reduzco esto? Porque en realidad un número no interfiere tanto con el otro. Si ustedes se van a un software estricto, ahí sí entra lo que es el factor de amortiguamiento. Eso está en el libro ahí, pero aquí el chi.
Lo que pasa es que en uno, de orden 1 ni se ve, eso es dos rectas. En cambio ya de orden 2 para arriba, ahí sí empieza a verse, en este punto de quiebra, ¿verdad? Cuando es de orden 2, este punto de quiebra aquí ya se empieza a ver que antes de hacer esto, hace como una oscilacioncita acá, eso se le llama subamortiguado, sobreamortiguado, etcétera. Eso ya ustedes lo vieron, me parece en CC. Aquí lo omitimos. ¿Por qué lo omitimos? Porque es tan grande la cosa que estamos graficando que al final lo que nos importa es para dónde cambió y no ese pequeño cambiecito que se hizo ahí. Ese pequeño cambiecito ahí, por decirlo así, lo despreciamos, ¿verdad? Entonces, hablamos de dos rectas. Hablamos de la recta esta, ¿verdad? La primera, que está en 0. Y cualquier aproximación le va a dar muy cerca a 0. Y de aquí en adelante, cualquier aproximación les va a dar muy cerca a 20 decibeles. ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Ok. Bien, ya nos está haciendo bueno, y voy a hacerles el ejemplito. No, no hace falta. Es esto mismo ya mapeado aquí. Vean que en lugar de que sea así, ceros, ¿verdad? De esta forma, lo que va a pasar es que en lugar de subir así, entonces en algún punto viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta que encuentra, digamos, su frecuencia de corte y empieza a subir a 20 decibeles por década de aquí en adelante. ¿Ok? Eso cuando es un 0. Cuando es un polo, entonces es también dos rectas, pero ahora ya viene negativo y empieza a bajar a 20 decibeles por década. ¿De acuerdo, todo el mundo? Sí. ¿Okay? Esto es 0, simple. Esto de acá es polo, simple. Ya para finalizar y empezar a graficar. Bueno, ¿qué pasa con... esto es importante. ¿Qué pasa con la fase? Casi me la brinco. A ver si por aquí está la fase. Bueno, no, ahí les expliqué el polo simple, ahí se los dejo, es la misma cosa. Eso en términos de cuando es la ecuación de magnitud. Aquí está, fácil. Si es un 0, será tangente a la menos 1 de W entre Z1. Si es un polo, es menos tangente a la menos 1 de W entre P1. ¿Por qué? Porque vean que si yo le trato de sacar a esta cosa, el ángulo es un número complejo. Entonces, esto es tangente a la menos 1 de B entre A. Esto es B, esto es A. Ok, entonces esto es tangente a la menos 1 de B, que es W entre Z1, dividido entre 1. Entonces queda WZ1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Cada vez que tengamos un 0 simple, nos va a agregar un tangente a la menos 1 de la frecuencia entre la frecuencia de corte, que es Z1. Ahora bien, si es un polo, es nada más para negativo, ¿verdad? Como está abajo, ¿por qué negativo? Porque recuerden que los polos están en el denominador. Aquí, si esto es HDS, ¿verdad? Normalmente, si yo, por ponerlo en un caso simple, tengo aquí uno con ángulo de 0, pues entonces el ángulo total de HDS será 0 menos el ángulo de lo que esté abajo. Entonces el ángulo de lo que está abajo es tangente a la menos 1 de B entre A, y este B entre A es este mismo caso de arriba, y por eso es que sale este menos, ¿ok? Porque está abajo. ¿Estamos claros con eso, chicos? Ok, bueno, creo que ya estamos para esa parte. Ahora nos está haciendo falta. Uy, esto es súper importante. En polos y en ceros simples, lo que yo les decía antes. Ok, caramba, aquí la parte que cuesta un toquecillo es, si yo por ejemplo tengo una frecuencia de corte en 10, yo cuando grafique fases, no es como cuando grafico magnitudes, que yo a partir de esta frecuencia o subo o bajo. No, aquí hay que tirarse una década antes y una década después. Entonces, cuando hable de un polo o cero simple, tendremos una pendiente de 90 grados. Porque ustedes ven la gráfica del tangente, ¿verdad? Van a ver que llega un punto en el que ya
no cambia, ¿verdad? Se mantiene, digamos, en 90 y si es para el otro lado es en menos 90. La gráfica de arcotangente. Ok, entonces de 90 no pasa, pero de 90 no pasará en 10 veces la frecuencia de corte y de menos 90 no pasa, sí, de menos 90, de cero más bien, no pasará en, porque aquí estamos hablando de un cero, si estuviéramos hablando de un polo sería en menos 90. Entonces, de aquí no pasará de cero cuando tengamos Z sub 1 sobre 10, es decir, una década atrás, que es 0.1 Z1, que es la frecuencia de corte. En otras palabras, y en resumen, para que no se me enreden mucho, cuando grafico fase, tengo que revisar una década antes, o más bien, el cambio lo tendré desde una década antes y finalizará una década después. Después de ahí no me cambia, ¿ok? No me pasará de 90 grados cuando estemos hablando de ceros y no me pasará de menos 90 grados cuando estemos hablando de polos. Esa es la gráfica del arco tangente. ¿Preguntas? ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, ¿a qué conclusión puedo llegar aquí? Por década, en un cero simple, cambio, como el cambio máximo es 90 grados en 2 décadas, pues entonces tendré un cambio de más 45 grados por década en un cero simple. Si yo tengo un polo simple, en polo simple, tendré una pendiente de menos 45 grados por década. ¿Por qué? Porque el cambio máximo que tendré en 2 décadas para un polo es de menos 90 grados. Entonces, en 2 décadas ya yo completé los menos 90 grados. Ok. A ver qué más. ¿Qué pasa cuando yo tengo polos o ceros repetidos? Pues muy sencillo. Vean que es esta misma cosa, ¿verdad? Es ver este mismo, solo que cuando sean repetidos, yo lo único que voy a tener aquí es un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si están repetidos, a nivel matemático, ese es el único cambio que yo tendría. Por lo tanto, si yo tengo uno repetido 2 veces, este 2 por propiedad de los logaritmos baja y en lugar de tener una pendiente de 20, tiene una pendiente de 40. Si es 3 veces, en lugar de tener una pendiente de 20, tendrá una pendiente de 60. Si es 4, así nos vamos. ¿De acuerdo? Hasta ahí está claro. Sí, profe. ¿Ok? Para repetidos, simplemente por propiedad de logaritmos se multiplica por el coso ese que me los repita. Y lo mismo me va a pasar con el ángulo, simplemente se me repite, o sea, se me eleva, se me multiplica por 2 el 90, entonces serían 180, y si no, por 3 y así, ¿ok? Bueno, estamos listos para iniciar nuestro primer gráfico de BODE